Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy vamos a presentar una nueva iniciativa, una novedad de este curso pastoral. Vamos a dar a conocer el grupo motor de voluntariado que este curso pastoral se ha constituido en Cáritas Diocesana de Toledo. Vamos a conocer en qué consiste, quién lo forman, qué labores han hecho hasta el momento y qué previsiones de futuro tienen. Y lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que como ya la conocen es responsable de formación de Cáritas, y que también luego en la última parte, en los últimos minutos, nos adentraremos también en la parte de formación que estamos desarrollando en este curso. ¿Qué tal, Balbi? Hola, Mónica. Y la acompaña María Risco, que es coordinadora de este grupo motor que vamos a presentar hoy, también es coordinadora del Consejo Diocesano de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, María? Hola, buenas tardes, Mónica. Hola, María. Cuéntanos, uno de los objetivos del equipo directivo, también fue por mandato de don Francisco, nuestro arzobispo, es impulsar el voluntariado y la creación de cáritas parroquiales en toda la archidiócesis. Por este motivo surge el grupo motor de voluntariado que tú pilotas en compañía pues, de más personas. ¿Cómo se crea y quiénes conformáis este grupo motor? Que lo que tiene que hacer es llevar el motor. Efectivamente, pues mira, Balbi es una de las personas que también forman este grupo motor, junto con otras 10 personas más. En este momento estamos 11 personas, pero la idea es que incluso se vayan incorporando más voluntarios, ¿no? Este grupo se creó un poco porque después de la pandemia hubo como una sensación de que el voluntariado estaba desmotivado, habían estado como un tiempo en el que habían sentido cierta soledad, cierto alejamiento, incluso hubo voluntarios que después de la pandemia no volvieron, ¿no? Entonces, una vez que se observó eso, ese cambio de situación, pues se quiso dar un impulso a ese voluntariado pues para volverles a motivar, volver a reactivar determinadas actividades que quizás se dejaron de hacer e incluso captar nuevos voluntarios, ¿no? Entonces se pensó que una forma de poder hacerlo es de crear un grupo en el cual hubiera voluntarios para animar a otros voluntarios, pero además coordinados un poco con el área de formación, porque es una de las áreas que se quiere como relanzar, y con el área de animación del territorio. Por tanto, en el grupo motor, además de voluntarios, está una de las personas de formación, que en este caso es Balbi, y otra trabajadora de Cáritas, que es del grupo de animación del territorio. ¿Por qué? Pues porque quizás ese área son las que digamos, tienen mayor capilaridad en todo lo que es la diócesis y llegan a todas las parroquias. Entonces, es una forma como más sencilla, ¿no?, de llegar a todas las parroquias y a todos los voluntarios de las cáritas parroquiales. Este grupo, además de los voluntarios y estas dos personas del área, tanto Balbi como del área de animación del territorio, también hay un sacerdote que es uno de los miembros del Consejo Diocesano, porque bueno, es fundamental que en un grupo que va a estar impulsando una nueva actividad de Cáritas haya un sacerdote presente. Balbi, ¿cuáles son las funciones del grupo motor? Que bueno, pues según lo que ha ido avanzando también María al Consejo Diocesano, que se celebró la semana pasada, pues tarea tenéis mucha. Sí, así es. Tenemos una jefa muy exigente. No, la verdad es que está resultando una experiencia muy hermosa hasta ahora. Hay, como explicaba María, hay voluntarios de las distintas vicarías, hay un sacerdote, estamos también representantes de trabajadores, y las tareas fundamentales son hacer una reflexión lo más profunda posible y lo más real posible también, de la situación de nuestra Cáritas diocesana en cuanto a voluntariado, en cuanto a presencia de Cáritas en las parroquias, en cuanto a la formación, al cuidado de los voluntarios, qué necesitan, qué esperan de Cáritas, reflexionar sobre todos estos temas, ir avanzando sobre el plan del voluntariado, que es una de las tareas que la Asamblea Diocesana pues puso sobre la mesa y uno de los objetivos para estos años. Y bueno, yo creo que es muy importante porque ciertamente muchas veces en cualquier ámbito reflexionamos y hacemos trabajo en función sobre la mesa, por así decirlo,
pero el hecho de que estén presentes, hay una representación tan variada de voluntarios, que haya un sacerdote que también conoce la realidad de Cáritas en el Consejo, en su propia Cáritas parroquial, a lo largo de su experiencia sacerdotal también, pues nos da una visión, como decía, creo que en profundidad, pero también muy real y muy de pisar el terreno. Esas son un poco las tareas fundamentales a elaborar ese plan, también un plan de formación y sobre todo pues nuestra mayor ilusión es que el voluntariado se sienta cuidado, se sienta querido, se sienta fortalecido y también hacer las tareas que estén en nuestra mano pues para que se amplíe el número de voluntarios, para poder llegar, si Dios quiere, pues a esa petición que nos hizo don Francisco, a como Cáritas, a que haya una presencia de Cáritas en todas las parroquias de la diócesis. María, ¿qué habéis hecho hasta ahora? ¿Os habéis constituido? También hacer el contar con tantos voluntarios, la mayoría sois voluntarios, y también que el compromiso del voluntario, porque es un grupo motor que trabaja, es decir, que como dice Balbi, tenéis un planning que está establecido y eso tampoco es fácil, a veces que el compromiso no llega hasta donde uno quiere. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Y luego ya desgranamos la parte fundamental de una encuesta que habéis llevado a cabo. Pues mira, en el mes de octubre, que fue en el Consejo Diocesano de Cáritas, en el que se presentó la creación y un poco se mostraron cuáles iban a ser los objetivos, el funcionamiento de este grupo, pues a partir de ese consejo ya se empezó a contactar con los, digamos, posibles voluntarios para formar este grupo. Entonces, una vez que se formó, inmediatamente nos reunimos y ya empezamos un poco, pues, como a transmitirles qué es lo que se quería, ¿no?, conseguir con este grupo motor. La verdad es que fue una gran sorpresa porque un poco los voluntarios que vinieron a formar parte del grupo venían un poco como con los ojos cerrados, pero la respuesta fue inmediata, vamos, no lo dudaron en ningún momento. Son gente comprometida como la mayoría de los voluntarios y, digamos, a partir de ahí se les pasaron una serie de documentos pues, para que se hicieran un poco la idea de qué era el grupo, en qué iba a consistir sus funciones, en qué se iban a tener como a que comprometer más e incluso a darles una visión de en qué situación estaban un poco las Cáritas parroquiales. Y una vez que ya se les dio como un primer contacto de la situación, pues nos hemos ido como, digamos, reuniendo, digamos, electrónicamente, ¿no?, por decirlo, se les ha ido dando una serie de documentos para trabajar y recientemente tuvimos otra reunión presencial en la que hemos trabajado sobre todo pues, en un borrador de un plan de voluntariado, un borrador que está un poco todavía incipiente de formación y sobre todo lo que se quiere también es, se analizó la encuesta esa que tú dices porque es muy importante antes de empezar a trabajar en algo conocer la realidad. Entonces nos parecía que para empezar a trabajar sobre un plan de voluntariado, un plan de formación, teníamos que saber qué opinan o qué piensan o qué sienten los voluntarios. Entonces hasta ahora un poco lo que hemos hecho eso, estamos como empezando a trabajar estamos como haciendo una serie de documentos para sistematizar lo que queremos hacer, ¿no? Y luego, por otro lado, otra de las cosas que también se quiere crear es como una red de todas las Cáritas parroquiales, ¿no? Entonces, hemos organizado todo lo que son las Cáritas parroquiales pues, por vicarías, arciprestazgos, para luego ya empezar a contactar con alguna persona de cada Cáritas parroquial y que exista un contacto directo entre nosotros y las diferentes Cáritas parroquiales y por tanto los voluntarios. ¿Cómo habéis hecho la encuesta, Balbi? Bueno, pues la encuesta se ha distribuido entre los voluntarios a través de las compañeras, ¿verdad?, de animación en el territorio y se ha pasado electrónicamente. Se ha pasado electrónicamente, efectivamente. Eso es, a través de un formulario y la verdad es que se han recogido, pues lo comentábamos María y yo preparando una de las fases del trabajo que creemos que los resultados son bastante interesantes y creo que dan una visión bastante real de los voluntarios. Además, claro, es una encuesta en la que ellos han respondido de manera anónima y entonces pues han podido pues verter su opinión de una manera y los datos creo que dan una buena base para poder hacer un buen trabajo. Pues vamos a ver algunos de los datos que ha arrojado. Datos muy importantes, sobre todo también habla del perfil del voluntariado que piden a Cáritas
¿qué les lleva a ser voluntarios? También es una de las preguntas que muchas veces hacemos aquí en Diaconía. En primer lugar, ¿cómo es el perfil de los voluntarios de Cáritas? Pues, a ver, el perfil de los voluntarios, digamos el prototipo de voluntario de Cáritas, aunque es verdad que luego existen diferentes proporciones en cuanto a edad, etcétera, etcétera, pero podríamos decir que la mayor proporción de voluntarios son mujeres. Ahí sí que además hay una diferencia importante, porque es el 80% más o menos son mujeres, entre, digamos, 35 y 65 años sería el donde más, en ese rango de edad donde más voluntarios hay, que también, por supuesto, hay voluntarios incluso mayores de 65 años, incluso hasta mayores de 70 años, y también menores de 35, pero el grupo mayoritario está en ese rango de edad. También la proporción más importante es de voluntarios que llevan más de 10 años en Cáritas, es decir, que son voluntarios ya totalmente integrados, digamos, en Cáritas, que dedican a la semana entre 1 y 5 horas, es la gran mayoría. Y sí que decir que hay, aunque es verdad que, como hemos dicho antes, ha habido voluntarios que después de la pandemia no han vuelto, sí que es verdad que indudablemente esta encuesta la han respondido los voluntarios que hay actualmente en Cáritas. Pues digamos que la mayoría de ellos siguen sintiéndose en Cáritas igual que antes de la pandemia, y además se sienten igual de motivados, pero hay un 18% de los que han permanecido, digamos, siendo voluntarios de Cáritas que mencionan que quizás están más desmotivados, dentro de, insisto, los que siguen en Cáritas, aparte de los que quizás se fueron. Ese sería un poco como el perfil de voluntario. Para los motivados y no motivados hay que hacer el plan, ¿no? Exacto, sí. Eso es, eso se trata. También refleja la encuesta por qué llegan a Cáritas, qué les lleva a ser voluntarios. Pues mira, permíteme que incluso te lo lea textualmente porque me parece que son cosas, digamos, importantes, ¿no? Digamos, de lo que dice la motivación, digamos, para ser voluntario de Cáritas, un 50%, que a mí me parece que es una proporción importante, dicen que para ellos el ir a Cáritas es entregar el amor de Dios al prójimo, con lo cual podemos decir un poco como que la identidad de Cáritas es algo que está muy interiorizado en los voluntarios. Después hay otra proporción importante, con un 39%, que dicen que es ejercer la caridad de la Iglesia. Luego ya hay otra serie de motivaciones que tampoco son cifras, digamos, pequeñas, porque serían un 20% y un 21%, en que dicen que lo realizan por vocación, porque Dios los ha elegido para este servicio de entrega, y otro 21% pues que dicen que es una forma de evangelizar, de enseñar el mensaje de Dios. Luego, en general, podemos considerar que para el voluntario de Cáritas el ser voluntario es una forma de vivir la fe y de acercarse a Dios, y además acercarlo a los demás. Luego hay algunos casos, aunque una proporción más pequeña, pero bueno, que dice que también les sirve para ser útiles o para conocer otras realidades y situaciones. Pero básicamente, como podemos ver, la gran proporción de voluntarios dice eso, que es una forma de vivir la fe y de acercar Dios a los demás. En relación a la formación, Balbi, esta encuesta también, la mayoría, el 90%, habla de que es necesaria la formación sí o sí. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Por qué valoran la formación? Tú estás dando formación y lo ves, ¿no? Sí, yo es verdad que, como decís, como comentas en la encuesta, mayoritariamente ven la importancia de la formación y la piden. Y lo que creo que palpamos los que estamos en la formación, los que nos dedicamos a la formación, es que por un lado, como decimos también muchas veces, dices también muchas veces en el programa, si no nos formamos, nos deformamos. Y es verdad que bueno, pues el día a día, el ir pues a toda marcha, el estar atendiendo a tantas cosas, hace que quizá muchas veces perdamos un poquito, tenemos que volver a meter otra vez el rumbo en el GPS, ¿verdad? En el GPS de nuestra actividad como voluntarios, de nuestra vida cristiana, de vida como esposos, en cualquier ámbito, en el trabajo. Y la formación nos ayuda a volver a encaminarnos, ¿no? También creo que la formación, que haya una presencia de la Cáritas diocesana, podríamos decir los servicios generales de nuestra diocesana, en cada Cáritas parroquial
que lo demanda o a la que se puede llegar con la formación, para ellos significa también sentirse cuidados, también sentirse escuchados, porque es verdad que también hay una presencia importante de las compañeras que atienden y que apoyan en las acogidas de las Cáritas parroquiales, pero bueno, a veces es verdad lo que hablamos, ¿no? Vamos al trabajo, vamos a atender al mayor número de familias posible y a veces no queda tiempo para dialogar, para que los voluntarios expresen también un poco sus inquietudes, sus miedos, sus alegrías. Y bueno, en este espacio de formación pues es verdad que normalmente ante las dudas que les surgen pues en cualquier tema que se aborda o al intentar aplicar esa formación a la realidad concreta, pues ya es verdad que surgen pues muchas dudas. ¿Cómo concretamos esto? Tenemos esta realidad en nuestra caridad parroquial, somos pocos voluntarios, no sabemos si no tenemos tantas familias, qué podemos hacer, cuál es el sentido de la presencia de Cáritas cuando quizá no hay una pobreza material que está acuciando. Bueno, pues todo ese horizonte que es verdad que la formación nos abre, es cierto que es muy valorado por los voluntarios y que nosotros recogemos en el equipo motor, que es verdad que por eso el ponernos a hacer este plan de formación y por eso el ver qué forma le damos para que sea asequible a cuantos más voluntarios posibles y bueno, pues para tratar de llevárselo en la medida en que podamos y solucionar pues tantas dudas que a veces nos surgen y buscar ese espacio, porque si no caemos en el peligro de ser grupos de trabajo. Personas que se juntan únicamente para trabajar, que no es poco, pero no somos un grupo de trabajo, un grupo de una Cáritas parroquial, ni un grupo, somos un grupo de cristianos que están caminando hacia el cielo, que tienen una tarea que realizar aquí y que se sienten llamados a realizarla en el contacto con los más pobres. Pero no estamos solo para trabajar, también estamos para ayudarnos a crecer en la fe, para comunicarnos nuestros bienes, no solo materiales, también los espirituales, etcétera, etcétera. María, también en la encuesta preguntáis cosas que deberían cambiar. ¿Qué nos dicen? Pues sí, hay cambiar algunas... mucho. Bueno, pues hay cosas que deberían de cambiar un poco, va a colación con cosas que ya hemos mencionado, pero una de las cosas que dicen es, y que a mí me parece que es muy importante, es la de adecuar Cáritas a las nuevas pobrezas, que eso es algo que digamos desde este grupo y desde el equipo directivo se está también trabajando mucho, porque es, como hablábamos antes, no es simplemente el dar algo material, sino es algo muchísimo más. Y además ahora vemos que quizás las pobrezas que existen muchas veces no son pobrezas materiales, que también las hay, pero hay pues eso, desde jóvenes que se ven solas cuando están en un embarazo no deseado, gente que tiene adicciones, todo ese tipo de cosas es algo que la Iglesia como madre debe detectar y acoger y ayudar. Entonces sí que es verdad que además los voluntarios también lo dicen. Luego, por supuesto, dicen también lo de la formación, lo de reanudar actividades que con la pandemia, digamos, se abandonaron y que sin embargo quieren volver a retomar. Y luego, pues lo que hablábamos, que exista una relación mayor entre lo que son las Cáritas parroquiales y la Cáritas diocesana, que exista más información de lo que se hace, de los proyectos que se hacen. Y luego también nos demandan, que en eso por supuesto también estamos, en que se formalicen determinados documentos, es decir, que a la hora de la acogida o de determinadas cosas, aparte de que se sistematice, es decir, que exista como una uniformidad, ¿no?, a la hora de realizar en las diferentes Cáritas parroquiales este tipo de cosas y luego pues que se les tenga una mayor atención. Entonces un poco lo que se está haciendo es eso, sistematizar, pero también ahora en esa sistematización y en esos documentos hay que meter el alma, hay que meter cómo documentar para atraer lo que realmente nos importa, ¿no?, que es el llegar y el animar a los voluntarios y a captar a nuevos voluntarios. Y ya en lo último, la última pregunta, antes de pasar a la parte de formación con Balbi. María, ahora qué estáis haciendo, ya habéis presentado esta encuesta, se ha presentado al Consejo Diocesano, ahora ¿cuáles son los próximos pasos a dar? Pues como te comentaba un poco al principio, Mónica, en estas primeras reuniones que hemos tenido, hemos estado haciendo un borrador del plan de voluntariado, el plan de formación, esa red que hemos dicho que queremos crear entre todas las Cáritas parroquiales para estar conectados con, digamos, con nosotros,
y también existe como un plan en el que crear nuevas Cáritas parroquiales, ¿no? Entonces, ahora, una vez que está hecho, como te comentaba, el documento o ese borrador, que quizás es lo más sencillo en el sentido de que proponer o dar pasos o diseñar los movimientos, pero ahora hay que empezar a hacer el paso siguiente, que es el más importante, que es empezar a ejecutarlo, es decir, cómo conseguir todo eso que queremos sería el desarrollar todo ese punto. Bueno, la idea que tenemos un poco pues es empezar a comunicarnos con las diferentes Cáritas parroquiales, es ir a los sitios, empezar a motivar, y con una serie pues de actividades que estamos un poco planificando para poder de verdad ejecutar esto y llegar a conseguir lo que pretendemos, que es motivar, animar y captar nuevos voluntarios. Es decir, que no se va a parar tampoco. No, ni muchísimo menos. Se ha empezado. Este es el principio. Se ha empezado. Sí. Y ya en los últimos minutos vamos a recordar la parte de formación, que nos siguen los voluntarios, es algo que es verdad que sale en toda parte siempre, voluntarios, y más información sobre los proyectos diocesanos. Yo creo que es algo que ha salido en todas las encuestas, iniciativas que se han hecho de consulta a los voluntarios. Pues en la parte de formación, este año estamos hablando de la comunicación cristiana de bienes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado en programas anteriores, Balbi. Sí, creo que es importante hacerlo antes de entrar ya un poco en la comunicación cristiana de bienes y aterrizarlo, por así decirlo, bueno, pues en nuestra Cáritas, en nuestras Cáritas parroquiales, como voluntarios, como cristianos comprometidos, cómo aterrizamos esto que en principio hemos desarrollado como desde el origen. Forma parte de la doctrina social de la Iglesia, y queremos recordar que la doctrina social de la Iglesia pues, es un conjunto de enseñanzas en el que la Iglesia como madre nos invita a vivir como ciudadanos responsables y lógicamente como personas que viven en sociedad, decíamos, necesitamos orientaciones sobre cultura, política, participación social, educación, etcétera. Todo ese conjunto de enseñanzas están recogidas en lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, que se inicia con la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, y bueno, pues que tiene multitud de documentos que se han ido creando a lo largo de todo este tiempo, desde esa primera encíclica, y que aparecen recogidas en el compendio de doctrina social de la Iglesia, que bueno, que está al alcance de cualquiera, uno lo puede pedir a cualquier librería, lo puede pedir incluso consultarlo en internet, pero que es verdad que es muy conveniente conocer porque aparecen reguladas pues todas las realidades, como decimos, en las que una persona, miembro de una sociedad, como es cada uno de los cristianos que formamos parte de la Iglesia, pues puede conocer. Hay que destacar que no es una ideología. La doctrina social de la Iglesia no es una ideología, ni pretende serlo, ni tampoco es política. Es simplemente la Iglesia como madre, bueno, pues, dándonos pautas para nuestro vivir en sociedad. Tiene una serie de principios, entre los cuales está este del destino universal de los bienes, del que hemos venido hablando a lo largo de estos programas y que es el fundamento de la comunicación cristiana de bienes. El origen de este principio está en el origen creador de Dios, es decir, Dios crea la tierra y todo lo que ella contiene, crea al hombre, crea a cada una de las especies y lo crea con un destino universal. No crea las propiedades, no crea los bienes, no crea todos los dones y riquezas con las que ha adornado la creación simplemente para unos cuantos. Él lo destina pues, a todo hombre, a toda mujer que también entra en su plan creador. Esta es la raíz de este principio. Dios no excluye ni privilegia a ninguno de los habitantes de la tierra que Él ha creado en cuanto al destino de los bienes. Me gustaría también bueno, pues facilitar y dar algunas citas de distintas encíclicas de los papas, sí, un poco ya como colofón, vale, y para rematar el tema de este principio, de este destino universal de los bienes, para que veamos que no es algo que surge así porque
pues ahora, no sé, al equipo del programa Diaconía, pues no, que es un tema que está ahora de moda, tiene su raíz, como decimos, desde el principio, en el hecho creador, y luego es verdad que los distintos papas pues lo han ido resaltando en sus cartas. Por ejemplo, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dice: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados. Cristo pobre, Cristo que se hace pobre y que siempre a lo largo de su vida pública pues está cercano a los pobres, a los excluidos. Ahí es donde nace la preocupación del cristiano por los que nosotros decimos personas en riesgo de exclusión o los más abandonados de la sociedad. En el 187 dice: cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Y dice más: para que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y nos pide que seamos dóciles y estemos atentos a ese clamor de los pobres. Ojo, porque muchas veces nuestra tentación, ¿cuál es? Bueno, ya está ahí Cáritas, ya están el equipo de Cáritas, el grupo de Cáritas, o el de Manos Unidas, o está el de... pues que se encarguen ellos, que se encarguen de... Bueno, pues es verdad que no todos estamos llamados a vivir quizá esa vocación de estar en primera línea, pero sí que Dios a todos nos llama a compartir, a que estemos preocupados todos por esos hermanos nuestros que viven en una situación más desfavorecida. Entonces, vuelvo a repetir, no todos a lo mejor vamos a estar en esa primera línea formando parte de esos equipos de acogida o del equipo de Manos Unidas de la parroquia, pero sí todos tenemos que colaborar al sostenimiento de estas instituciones y a la ayuda a estos hermanos, que además es una garantía para nosotros saber que hay profesionales y voluntarios con experiencia que son los que están tratando de acompañar a estos hermanos, porque es verdad que quizá uno no sabe, bueno, esta persona me presenta esta necesidad, ¿puedo atenderla, no puedo atenderla? Bueno, pero es que hay personas con experiencia, quizá con conocimientos técnicos, y otros que no las tienen, que son los voluntarios, pero que también tienen una experiencia y un saber, y ellos me pueden orientar, incluso puedo delegar yo en ellos esa ayuda que Dios me pide que haga con mi hermano, que puede resonar en nosotros esta frase tan tremenda, ¿no? que Dios, que oímos en el Génesis, en la lucha entre Caín y Abel, ¿no? ¿Qué has hecho a Caín? ¿Qué has hecho con tu hermano? Esta puede ser la pregunta que también puede resonar en nosotros ante tantos hermanos que están pasando situaciones tan comprometidas. Es muy duro encontrarte con personas que te dicen: no tengo nada para darle mañana a mi hijo en el desayuno. Este es un clamor, ¿lo estamos escuchando? Porque la palabra de Dios es clara, lo que Dios nos comunica es claro, el magisterio de la Iglesia estamos viendo que es clarísimo. Algunas veces en esto, Balbi, cuando no lo tienes en primera persona, yo creo que se ve, no tengo nada que darle de comer mañana a mi hijo, a lo mejor se queda solo en el ámbito de Cáritas, en el ámbito de las personas que le hacen la acogida, pero quien está en su casa y tiene mañana que comer, a lo mejor no llega, a lo mejor no nos resuena qué has hecho con tu hermano. ¿No? Es posible, ¿no? Quien está viviendo, pero bueno, yo también muchas veces en la formación lo comentamos. Qué bueno sería que las personas que quizá, bueno, estamos diciendo que no todos estamos llamados a todo, y hay personas que no se sienten llamadas porque realmente no están llamadas a ejercer este voluntariado. Ahora sí, todos tenemos ese mandamiento del amor fraterno en nosotros. El amaos unos a otros como yo os he amado. Y ese amar es amar hasta dar la vida. Y dar la vida significa dar también incluso de lo que necesito. Y bueno, yo lo que invitaría es a las personas que quizá ponen en duda estas situaciones, que es normal, yo lo entiendo también cuando uno, bueno, pues en su día a día no se roza, no se topa con ello, ¿no? Les invito a que pasen por nuestras acogidas. Les invito a que lean las memorias anuales de Cáritas, a que entren en nuestra página web para que vean
que esos números que ahí aparecen tienen rostro. son personas, son hermanos. Dios ha querido que nuestra relación entre unos y otros no sea de conocidos o de compañeros o de ni siquiera de prójimos, que también, de hermanos. Y cuando yo tengo a mi hermano de sangre que está pasando una necesidad, yo me muevo. Bueno, pues somos hijos del mismo Padre. Y eso es como la visión que Él quiere darnos. O sea, que el que está a tu lado, el que está próximo a ti, no es uno más, es tu propio hermano. Y si Él te necesita, si Él tiene necesidad, ¿tú qué vas a hacer con Él? Muy bien, pues ya hemos llegado al final. Pues María, muchísimas gracias por tu compromiso y este grupo que tiene que seguir avanzando, que irá creciendo y que daremos también voz aquí en Diaconía. Y Balbi, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos avanzando también en la formación. La última pregunta la ha hecho Balbi. ¿Y tú qué puedes hacer por tu hermano? Pues ahora mismo necesitamos ayuda, necesitamos donativos para Cáritas Diocesana de Toledo. Pueden hacerlo en caritastoledo.com o nos pueden llamar por teléfono. Ahora mismo les necesitamos. Vivimos momentos complicados para dar respuestas a las nuevas pobrezas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.